Fitness, soy mentora para instructores que trabajan con Zumba Fitness. Tengo un grupo que se llama Vida Saludable, ¿okay? Ahí está Vida Saludable, y este grupo fue creado hace 8 años. En el 2011 mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1. A raíz de estos 2 años después, retomé mi trabajo como instructora y inicié con clases, grupos propios. Y por eso es el nombre de este grupo Vida Saludable. En este grupo, aparte de impartir clases, pues hacemos muchos otro tipo de actividades donde retomamos y tomamos también muy en cuenta el tema de la diabetes. ¿Ok? Es de suma importancia, ¿verdad? Para nosotros, más que todos los que trabajamos con muchas personas como profesores, instructores, los futuros estudiantes de la educación física, pues tener en cuenta por lo menos conceptos básicos de lo que es la diabetes. Nos vamos a topar en el día a día con muchas personas alrededor nuestro que tienen esta condición de salud, y no solamente debemos conocerlo para poder aplicarlo dentro de nuestro trabajo como preparadores físicos, como profesores, como estudiantes, como cualquier otra área en la que estemos, sino también porque tenemos familiares, amigos, y cada día esta condición de salud pues se da más, viene siendo casi ya un tipo de epidemia esto de la diabetes. Entonces sí es muy importante conocer el por qué, el cómo se da, cuáles son las diferencias entre una diabetes y otra. Yo sé que hoy en esta conferencia, en esta charla, en esta reunión, hay muchos profesionales en el área de la salud, en el área del ejercicio, que quiero invitarlos también que en cualquier momento que quieran participar, corregirme o incluso dar algún consejo, pues bienvenidos, pueden tomar la palabra con todo el gusto. Yo, como les digo, soy instructora, estudio preparación física, soy madre de un hijo con diabetes tipo 1, me mezclo con muchas personas con diabetes tipo 2, y pues esto me ha llevado a tener cierto conocimiento básico. No soy endocrinóloga ni nada por el estilo, pero sí puedo por lo menos retribuir o compartirles una experiencia y un conocimiento básico sencillo con el cual ustedes puedan pues manejarse también. Ojalá que les quede también bastante claro en el día a día. ¿Cuál es el objetivo general de esta charla? Manejar claramente el concepto de diabetes mellitus, el cómo y el por qué en el organismo, se da en el organismo de una persona, cuáles tipos de diabetes existen y cómo se diferencian uno del otro. Lograr tener un conocimiento básico ante una situación en la que debamos realizar una prescripción de ejercicio a una persona con diabetes. Aquí, bueno, este trabajo fue hecho más que todo para los que están estudiando preparación física, pero yo sé que en la charla de hoy hay muchas personas que no tienen nada que ver con esta área, pero que sí, tal vez tienen diabetes o tienen algún familiar con diabetes. Entonces quiero que lo tomen no solo como que vayan a prescribir porque no corresponde, pero sí para que tengan un conocimiento de por qué es tan importante el ejercicio en el caso de la diabetes. ¿Qué es la diabetes mellitus? Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. No utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia, aumento de azúcar en sangre. Esto es un concepto según la Organización Mundial de la Salud. Ahora yo quiero darles mi forma de ver qué es la diabetes mellitus y irles explicando como paso por paso para que haya una mejor comprensión. Es una enfermedad crónica, como les decía anteriormente, ya casi que se puede considerar como una epidemia,
ya los niveles de población cada vez son más, no solo en Costa Rica ni en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La población que hay con este tipo de condición cada vez es más grande. Es el exceso de azúcar en sangre. ¿Qué hacemos cuando hablamos de exceso de azúcar en sangre? Cuando a una persona le diagnostican con diabetes mellitus y no tiene ningún conocimiento de qué trata, puede ser que inclusive se le ocurra pensar que el azúcar en sangre es el azúcar de mesa corriendo por todas las venas, ¿verdad? Y pues no, o sea, tratar de identificar qué es lo que nos quieren decir con el exceso de azúcar en sangre. Que el cuerpo no produce insulina. También conocemos aquí, bueno, que nuestro cuerpo, nuestro organismo produce insulina. Hay casos, porque he escuchado personas que no tienen ni siquiera la menor idea de que la insulina la produce nuestro propio organismo, sino que el doctor le dice, bueno, a partir de hoy usted es diabético y va a llegar el momento en que va a necesitar insulina y ellos creen que insulina es como una pastilla de acetaminofén y no hay la menor idea de que es que nuestro cuerpo produce esa hormona. La insulina es la llave para que la glucosa entre en las células y pueda ser liberada. Ok, aquí más adelante vamos a ver cuál es la clave para mí. Y como lo contaba anteriormente en una presentación que tuve que hacer a mis compañeros, esta es la clave de todo, la llave, la insulina como llave para abrir todas esas células y que el azúcar en sangre o la glucosa pueda ser liberada. Esta hormona se encuentra en el páncreas, el cual deja de producirla. La deja de producir del todo o en ocasiones la sigue produciendo, pero de forma no muy eficaz. O sea, se podría decir como de mala calidad. Okay, entonces aquí es donde empezamos a encontrar, cuando el páncreas tiene ya este tipo de trastornos, que hay varios tipos de diabetes. Una persona diagnosticada con diabetes mellitus debe recibir tratamiento adecuado y puede tener un estilo de vida completamente saludable. También se escucha que cuando ya una persona es diagnosticada con diabetes mellitus, pues ya su vida no va a ser la misma, todo va a cambiar, ya olvídese de comer cosas dulces, que aquí, que allá, que los mitos van, que los mitos vienen, y pues hoy por hoy la medicina, gracias a Dios, ha avanzado mucho. Los profesionales en deporte y ejercicio también lo han hecho. Entonces, esto viene siendo todavía una persona con diabetes mellitus bien controlada y bien tratada, viene terminando más saludable que todavía una persona que no tenga esta condición de salud. Así que totalmente una persona con diabetes mellitus puede tener un estilo de vida completamente saludable. ¿Me escuchan ahí todos? ¿Voy bien? ¿Ninguno quiere hacer alguna? Perfecto, perfecto, se escucha. Ok, vamos, seguimos. Ok, para retomar ya y montarnos sobre qué es la diabetes en sí, vamos a retomar un poquitito el concepto de dónde se origina. En toda enfermedad de nuestro organismo, del organismo de cualquier persona, pues nace de cualquier punto de nuestro cuerpo y es necesario saber por qué es que se produce, por qué se da, de dónde viene, de dónde proviene. En el caso de la diabetes mellitus, se da en el páncreas, y entonces aquí tenemos un concepto básico, una definición del páncreas y su función. El páncreas tiene dos funciones principales, la función exocrina y la función endocrina. Las células del islote Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón en el torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en sangre, mientras que el glucagón la aumenta. Entonces aquí tenemos en la imagen en nuestro organismo donde tenemos ubicado el páncreas, está como debajo, detrás, ahí, bueno, los expertos me dirán ahí que del estómago,
El páncreas es el que produce insulina. La insulina se puede decir que vive en las células, unas células que están dentro del páncreas, que son las células beta. En estas células se produce la insulina y cuando se empieza a dar el proceso de diabetes es porque esas células se empiezan a destruir, empiezan a desaparecer y pues no se sigue produciendo la insulina. Ok. Esta es una de mis partes favoritas. Yo comentaba en la exposición anterior que tuve a esta y cada vez que me toca dar como un ejemplo de cómo es que funciona la insulina dentro de nuestro organismo, así lo aprendí, así me quedó grabado y así quiero como transmitírselo a todos ustedes, para los que ya saben cómo se maneja, pues excelente, y para los que no, para que tengan una idea más clara de qué es la función de la insulina en sí y cómo es que pasa todo este proceso de la diabetes. Dice que se produce en las células beta dentro del páncreas. La insulina, como hormona, es la encargada de liberar el azúcar en sangre. Hace que nuestro cuerpo pueda utilizar la glucosa como energía para todas nuestras actividades diarias. Entonces, tenemos aquí la imagen de la derecha de sus pantallas, a la derecha de sus pantallas, donde tenemos el páncreas, ¿okay? Todos los cuadritos blancos que son la glucosa, la llave que es mi favorita, la insulina, la célula, el torrente sanguíneo. Ok, vamos a imaginarnos que nosotros somos la glucosa. Todos nosotros somos glucosa, que salimos de la casa, que es el páncreas, y nos vamos a trasladar a las células por medio de la carretera, que es el torrente sanguíneo, toda la sangre. ¿Okay? Pero necesitamos hacer paradas y cada parada de ellas va a ser la insulina. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si no hay insulina en la carretera? No podemos llegar a nuestro destino final, que serían las células. Entonces, aquí retomamos. El páncreas produce, bueno, la glucosa pasa por todo el torrente sanguíneo, el páncreas produce insulina y la insulina es la que le va a permitir a la glucosa entrar en las células. Es la llave para abrir la puerta de las células. Si no tenemos insulina, si nuestro páncreas no secreta insulina, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien que me pueda decir qué ocurre si no tenemos esa llave para abrir las células y que la glucosa pueda entrar en ellas? Sí, no, Aquí una pregunta para que alguien me la pueda contestar y así ir participando. sí, no logra ingresar en el torrente sanguíneo. La glucosa se encuentra dentro del torrente sanguíneo. En la célula, perdón. Ajá, y entonces, ¿qué sucede? No le llegas como energía a los músculos, por decirlo así. A ver, no escucho. Sí, no se No le llega como la produce suficiente energía a los ATP. músculos, ya que es la encargada de la parte de dar energía al sistema muscular. Ajá, sí, eso es correcto. Produce ATP. Sí, también es correcto. Ya es cuando se producen las hipoglicemias. No, más bien hiper. Sería como que más bien hay una sobredosis de glucógeno en sangre. Sí, exactamente. Entonces quedaría toda esa glucosa en el torrente sanguíneo. O sea que nosotros que veníamos de pasajeros en el bus, vamos para arriba y para abajo y no nos podemos bajar nunca porque no encontramos la parada. Entonces queda toda esa glucosa en el torrente sanguíneo porque no tenemos insulina para abrir la llave de las células y que se pueda liberar a todo el resto del cuerpo. Ok, entonces vamos de nuevo. El páncreas produce insulina. La insulina es la llave que abre todas las células de nuestro cuerpo para que la glucosa en sangre pueda entrar y liberar toda esa energía. Ok, aquí ¿qué es lo que también sucede? Vamos, ¿cómo se produce la diabetes? Van a escuchar durante toda la charla muchas veces que
el término que manejamos es que la insulina, que el páncreas no produce suficiente insulina. Entonces, el cuerpo no produce su propia insulina. Esto genera cambios en el funcionamiento normal del organismo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros comemos carbohidratos, proteínas, todo lo ingerimos por medio de la boca, ¿okay? En partes sólidas, completas, enteras, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que las células no pueden hacer lo mismo. A las células no le podemos dar un pedazo de carne, un pedazo de pan, no, a ella hay que demandárselas de forma un poco más simples. Entonces, por eso es que van en forma, ¿verdad?, de energía, en forma de glucosa. El estómago transforma la comida en glucosa. Entonces nos vamos a ubicar en esta imagen aquí de nuevo. Aquí tenemos el estómago y ven las bolitas azules. Esa es la glucosa que viaja al torrente sanguíneo. Aquí abajo del estómago está el páncreas y ven las bolitas verdes. Esa es la insulina que se encuentra de camino con la glucosa. Entonces, ¿qué fue lo que vimos anteriormente? Que la glucosa viaja por todo el torrente sanguíneo y la insulina es la que le va abriendo paso para que ella pueda entrar a las células y liberar toda esa energía. ¿Ok? Aquí tenemos la glucosa, ingresa al torrente sanguíneo. Por aquí el páncreas produce suficiente insulina, pero cuando no lo hace es cuando empieza el proceso y la aparición de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el páncreas no produce suficiente insulina? Digamos que estas bolitas verdes no están. Volvemos a las respuestas que me dieron anteriormente. Todas estas bolitas azules van a quedar en el torrente sanguíneo. Entonces, los niveles de glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Van a aumentar. Que aquí yo estaba analizando bien esta imagen y yo observaba que la glucosa no puede ingresar al cuerpo de manera efectiva. Entonces aquí ven donde saltan las bolitas azules. Imaginémonos que ya están saltando a las células, pero en realidad no deberían de ir una a la par de la otra, porque si se supone que la insulina es la llave que va a abrir las células para que la glucosa pueda entrar, pues deberían ir una detrás de otra. Pero bueno, esto es lo que sucede para que nuestro cuerpo pueda liberar toda la energía que se transforma en glucosa para darnos esa energía para realizar todas las actividades diarias. Pero cuando estas bolitas verdes desaparecen, es cuando se produce lo que comúnmente, bueno, lo que se llama diabetes mellitus. ¿Okay? Cuando se trata de la diabetes tipo 1, estas bolitas que se generan en las células beta que están dentro del páncreas, del todo no se producen más. Llegan a desaparecer completamente, porque las células beta se destruyen por completo. Cuando se trata de diabetes tipo 2, se genera insulina, se generan estas bolitas verdes, pero de muy mala calidad. Entonces el cuerpo tampoco logra como reconocer que esa llave es como la adecuada para abrir las células. Entonces igual viene el proceso de diabetes tipo 2. ¿Qué puede provocar que se dé la diabetes en una persona? Antecedentes familiares, estilo de vida poco saludable, sedentarismo, embarazo, edad, situaciones de ansiedad. Otras enfermedades pueden producir descontroles en el nivel de azúcar. No necesariamente una persona, digamos, cuando es diagnosticada con diabetes, ya le dicen, bueno, es solo diabetes y ya. Puede ser que tenga alguna otra condición de salud que provoque y desencadene que los niveles de azúcar en sangre se descontrolen. Entonces, es diagnosticada con algún tipo de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Me voy explicando hasta ahí, que los escucho como muy callados. Sí, bastante, María. María, un aporte. Sí, Además de lo del embarazo y eso, otro factor de riesgo, somos aquellos
niños que hemos nacido bastante Exacto. grandes y obesos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo nací, pues, pesaba 4 kilos y medía 54 centímetros. Entonces ya es un factor en contra. Es como uno de los primeros números para la rifa, ¿verdad? Yo espero que no, hasta el momento no, pero sí Sí. sé que eso es una de las causas. Y es uno de los riesgos. En mi caso, en el embarazo de mi hijo, yo no tuve diabetes gestacional, pero mi hijo a los 11 años desarrolló diabetes tipo 1 y él fue casi con tu mismo peso. 4.5, si no me equivoco, kilogramos pesó también. Ok, gracias por el aporte. Si alguno tiene alguna consulta, por favor me la hacen, que si yo no la sé responder, aquí mismo buscamos que me la aclare. Ok, tipos de diabetes. Hay 3 tipos de diabetes, aunque yo haciendo esta presentación y sí, casi que con todo lo que escribí fue el conocimiento que he obtenido con lo de mi hijo, con lo que he estudiado, con todo lo que más. Pues estaba viendo, estos son los 3 tipos de diabetes que por lo general manejamos: diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Hay otro tipo de diabetes, pero no la estudié muy bien, que era una diabetes insípida. Okay. Y también cuando hablamos de prediabetes. En este caso vamos a ir viendo como de una en una. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, afecta principalmente a niños y a jóvenes, de ahí que también se conoce como la diabetes juvenil. Aunque no está del todo clara las causas, ciertos factores genéticos hereditarios, autoinmunitarios, reacciones en las que el organismo ataca las células del sistema inmunológico, en este caso el páncreas, y las infecciones inciden en la pérdida de producción de insulina. Entonces, mellitus tipo 1, por lo general, se da en personas, niños, adolescentes, en este tipo de población. Aquí quiero aclarar que las personas que son diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 1, como ya lo vimos anteriormente, es porque el páncreas deja de producir insulina. O sea, esa llave que teníamos para abrir las células ya no existe. Entonces, los pacientes o las personas diagnosticadas requieren de que la insulina se les incorpore de forma artificial inmediatamente, porque necesitan de alguna manera liberar toda esa energía que tienen en su cuerpo, toda la cantidad de azúcar en sangre que tienen en su cuerpo. En el caso de mi hijo, cuando mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1, él empezó con todos los síntomas, que los vamos a ver más adelante, con todos los síntomas, y cuando le hicieron la medición de niveles de azúcar en sangre, las tenía en 880 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. O sea, casi un coma diabético. Definitivamente era pues necesario suministrarle insulina. Ellos son personas insulinodependientes. Esto quiere decir que necesitan inyectarse insulina mínimo 4 veces al día, que son cuando comen. También hay un tipo de insulina como de más larga acción, pero sí, dependiendo del paciente, así va a ser la administración de insulina, la dosis, el tipo de insulina. Nosotros que trabajamos con muchas personas, y más adelante cuando ya toquemos la parte de ejercicio lo vamos a ver, por qué es tan importante cuando tenemos en contacto con un alumno o con una persona que tiene diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, porque las tipo 2 también se inyectan, por qué es tan importante llegar a relacionarnos con ellos y conocer cuál es el tipo de insulina que se inyectan, a qué hora, en qué momento, qué tipo de reacción hace en su cuerpo, para poder así pues hacerle en ese caso una prescripción de ejercicio. Y si no somos entrenadores, ¿por qué es que me inyecto insulina? O sea, ¿qué efecto va a tener esa insulina en mi cuerpo? En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, afecta especialmente a adultos y ancianos, pero actualmente también a jóvenes,
incluso a niños. En esto yo quiero escuchar la participación también de ahora de ustedes. ¿Por qué creen que la diabetes mellitus, por lo general se habla que la diabetes mellitus tipo 2 es hereditaria? Si mi papá, si mi mamá, si mis abuelos tienen diabetes tipo 2, pues yo estoy predispuesto o ya tengo un factor de riesgo para que me dé diabetes tipo 2. O sea, no es que porque ya pasé la edad de niñez y adolescencia me salvé, ya me brinqué la etapa de la diabetes tipo 2, pero tengo un factor de riesgo si tengo familiares o antecedentes que tengan diabetes tipo 2. Se habla por lo general que la diabetes tipo 1 no es hereditaria, ya es como, entiendo yo lo veo así, que es como un defecto de fábrica, que ya el páncreas en algún momento de la niñez o adolescencia iba a dejar de funcionar. Pero en la diabetes tipo 2 tenemos una predisposición ya hereditaria. Pero ¿qué pasa aquí cuando dicen que actualmente se está afectando también a niños? O sea, que están habiendo casos de niños con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué conocen ustedes por qué se desarrolla este tipo de diabetes? A ver, Un escuchamos. mal estilo de vida. Ajá, un estilo de vida que... Malo, sedentarismo, poca actividad física, mala alimentación. Ajá, exacto. Que va muy basado en la mala alimentación por parte de los padres. Sí, exactamente. En el caso de los niños, podríamos decir que responsabilidad de los padres, ¿verdad? Actualmente se está viendo la diabetes mellitus tipo 2, gracias muchachos, la diabetes mellitus tipo 2 en niños. Y esto viene siendo por el gran sedentarismo en los que tenemos a nuestros chicos metidos en casa, ¿okay? Pegados al internet, pegados al Xbox, al Play, al celular, y aparte de eso, con una pésima alimentación. ¿Ok? Entonces, para que tengamos cuidado y hagamos conciencia de que necesitamos movilizar a los niños, que se muevan. Ahora que están todos en casa por la situación del COVID, pues entretenerlos con algo, incluso incorporarles dentro del Play algún juego donde ellos puedan interactuar, moverse, quemar un poco de energía para evitar que se vaya a desarrollar este tipo de diabetes en ellos, ¿verdad? Y la diabetes gestacional, que es la que afecta a mujeres embarazadas, más que todo leí que era en mujeres ya en segundo o tercer trimestre, que suele desaparecer cuando ya nace el bebé o pasa la etapa de gestación. Y aún así, sí, estas mujeres tienen herencia familiar, puede que en algún futuro lleguen a desarrollar diabetes. Entonces lo indicado o lo recomendable es que puedan seguir un tipo de control, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Pruebas de diagnóstico. Todos hemos escuchado qué es lo que hacen para detectar cómo una persona tiene diabetes. Esto es, digamos, como, veámoslo así, como exámenes de rutina. Puede ser que uno vaya un día a hacerse un examen de rutina de sangre y uno se sienta súper bien y todo, y pues resulta que salió alterado. Las 3P, ¿verdad? Que aquí están, que tiene mucho que ver con lo que es la alteración del organismo a la hora de detectar la diabetes. ¿Qué es lo que nos va a pasar unas pruebas de diagnóstico? ¿Qué es lo que nos van a hacer? Bueno, las pruebas de sangre, la prueba de vía oral, que es tomar glucosa. A las mujeres cuando están embarazadas, a todas pasamos por ese proceso de que nos hacen un examen para medir el nivel de glucosa en sangre y es como un trago de sirope puro, imagínenselo así. Es más, a mí me sabe como a tomar Gatorade caliente, así a temperatura ambiente, no, todavía más caliente, súper fuerte. Hola, María, yo tengo una duda. Diga. ¿Qué de cierto hay que las segundas generaciones son más propensas a padecer de diabetes? Es decir, mi abuelo tiene diabetes, mi Ajá. papá no tiene diabetes, pero
he escuchado por mucho tiempo que al menos yo, el nieto, estoy más propenso a tener diabetes. Sabemos que, por supuesto, si no nos cuidamos, que si no comemos sano, que si no nos hacemos actividad física, pues el riesgo aumenta. Pero que es cierto hay que las segundas generaciones son más propensas a padecer de diabetes. Bueno, ahí yo creo que mucha de la respuesta ya te la diste, ¿verdad? Yo creo que ya sí, científicamente te quedaría mal porque tendría que preguntarle como endocrinólogo o algo, o si alguno aquí me puede ayudar con esa respuesta. Pero lo importante es que puede aparecer en la primera, en la segunda, en la tercera, si no hay los cuidados adecuados y necesarios, como todos los que acabas de decir. O Sí, sea, el exacto. número de la lotería se saca de la primera generación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Ya con solo el hecho de tener un factor de riesgo con un familiar, sea la mamá, sea el abuelo, ¿verdad? Que tenga esta condición, pues ya estamos predispuestos, ¿verdad? A que la diabetes tipo 2 aparezca en nosotros. Está bien, Igual, gracias. hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que, durante toda la etapa de nuestra vida, no solo esperar a entrar en una edad adulta, decir, bueno, ya tengo 40 y resto, ya me voy a empezar a cuidar, porque no, ustedes que están jóvenes, porque te escuchas bastante joven, deben cuidarse desde ya, no esperar a que en una edad más avanzada y a que me pase lo mismo que le pasó a mi abuelo y que le pasó a mi tía y que ya ahora sí yo voy a ser diabético porque ellos también lo son. Sí, no, por Entonces, supuesto. sí, Eso todo va basado en la mentalidad que tenga cada uno de nosotros también, ¿verdad? Casi que hay que verlo como una educación. Comer tiene que ser como una educación también. exactamente. Este estilo de vida, digamos, las personas que viven con diabetes, que conviven con diabetes y las personas que estamos alrededor de ellos, deberíamos de ser conscientes y tomar el tiempo para tener este tipo de educación, comprender qué es la diabetes, porque es que por un lado se ve la diabetes como es herencia, y no, o sea, la diabetes es algo de cuidado, de atención. Como lo dije desde un principio, ya es algo como llegará un momento durante muchos años, según estudios que leí, en que eso va a ser como una epidemia. Si no nos cuidamos desde ya, pues vamos a ser parte de esa epidemia. Entonces, todo está en recibir educación, en saber alimentarse, en tener actividad física activa, en no ser sedentario. Y no solo nosotros, sino las personas que tenemos alrededor y las personas con las que vayamos a trabajar. O sea, nosotros como ustedes, como estudiantes de educación física, como profesores de educación física, como instructores, como preparadores, como familiares, debemos educarnos de cómo tratar a una persona con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. No podemos cometer el gravísimo error de que a nuestras manos llegue algún alumno con esta condición de salud y por tener falta de conocimiento, que es algo tan esencial como conocer parte de nuestro organismo, cómo funciona, qué tan importante la insulina en nuestro cuerpo y todo, vayamos a hacer a esa persona pues a un lado. Y yo tengo experiencia, digamos, con mi hijo que él jugaba fútbol. Él todos los fines de semana iba a fútbol. Cuando fue diagnosticado con diabetes tipo 1, pues obviamente se tuvo que respirar como un mes. Carlos Daniel, aquí lo tengo conmigo, él está recibiendo la charla también. Como un mes, y cuando llegó, casi que ya puedo tener la autoridad de decirlo, que cuando llegó, el entrenador lo que hizo fue banca, va para banca. Y no porque creyéramos que es que Carlos Daniel pues era malo o A o B o C, no, ya yo puedo decir que era por falta de conocimiento de él, de cómo, o sea, el miedo de cómo voy a tratar a Carlos Daniel, qué hago si se me descompensa, si se me descompone, o sea, tenemos que romper como ese mito de atarlos a que porque ya tienen diabetes, pues ya no pueden tener un estilo de vida normal como cualquier otra persona. O que si ya a mi mamá le diagnosticaron diabetes, ya está, mami no la podemos llevar nunca más a un restaurante, o a mi papá, o al que sea.
No, todo es como dijo usted, educación. Educarnos y saber que una persona con diabetes, mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, puede tener un estilo de vida completamente normal, saludable, puede desarrollar todas sus actividades diarias completamente normal. Yo quiero Eso sí, hacer un aporte. perdón. Yo quiero hacer un aporte. ¿Me Sí, escucha? claro. Sí, Ahora sí, usted, totalmente. ahora usted dijo una palabra muy, muy importante y tenemos que hacer conciencia con respecto a la palabra herencia. Por ejemplo, les pongo el caso así de mi familia, muy breve. Yo tengo 14 hermanos, imagínense. Entonces, una de mis hermanas, ahí en el grupo famoso de la familia WhatsApp, puso ahí toda estresada, toda preocupada. Ay, es que ahora yo fui la que me saqué la rifa de mi mamá porque mi mamá se murió de diabetes, ¿verdad? Porque ella fue muy responsable con su salud y no se cuidó y se cuidó como que ya muy tarde. Entonces ahí mi hermana puso el mensaje y entonces inmediatamente yo la llamé y le expliqué qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Todo, se puso a llorar y todo eso porque dice que ella fue la que, de todos, que cómo era posible que ella había salido con diabetes, herencia de mi mamá, ¿verdad? Entonces, yo ahí la ayudé, investigamos un montón de cosas y le dije que no se preocupara, que esto tenía solución, ¿verdad? Entonces, y a ella le gusta hacer mucho deporte, bendito sea Dios que le gusta el deporte. Entonces ahí la llevé encaminada durante casi varios meses, todo eso, y pues lleva una vida normal. Después, mi hermano, otra vez, sí es un poco irresponsable con la salud, come un montón de cosas, está pasado de peso, y la misma situación, puse en el grupo. Seguramente Andrés se salvó, pero yo fui voy a hacer la herencia de mami. Entonces yo lo llamé, él no hizo caso, entonces tuve que llamar a la esposa por aparte, hablar con ella y decirle, mira, ayudemos a Jorge, porque si no va a ser se va a complicar y no queremos que ya una sorpresa muy, muy grata. Y así fue el tema, ¿verdad? Pero el punto es que cuando se habla, como dice de mito, cuando se habla de herencia, o sea, no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que reaccionar y explicarle a la persona, no es herencia, y si es herencia, no, educarla y decirle, bueno, aquí el tema es, o nos ayudamos, o se ayuda, o se cuida, es responsable, y si no, pues usted va a tener un estilo de vida completamente malo, y si es desobediente, pues va a ser peor, ¿verdad? Es como el aporte que quería hacer. Ay, no, muchísimas gracias. Sí, tenés toda la razón. Ya empieza uno como a decir, ¿verdad? ¿Quiénes se sacaron los números de lotería y quiénes no? Cuando es un niño todavía uno lo puede controlar y pues está bajo la responsabilidad de uno. En el caso de mi hijo, que fue diagnosticado a los 11 años, pues yo me di a la tarea de educarme y de educarlo a él. Nosotros íbamos al supermercado con las listas de alimentos en mano y empezamos a leer etiquetas y a decir qué son porciones, qué son esto, qué son lo otro, al punto que a él no se le escapaba de su dieta un carbohidrato, ¿verdad? Jamás. Sí, Y llegó a educarse también de muy buena manera. Ya él ahora ya está grande y ya, digamos, como que yo lo solté y ya es responsable de sus actos, pero él tiene muy claro qué puede pasar si él se descuida en su salud. En las personas que son diagnosticadas con diabetes tipo 2, yo creo que ya es como igual hacerles, ayudarles, ¿verdad? Obviamente, porque la falta de conocimiento hacen que crean que ya desarrollaron diabetes tipo 2, igual que mi mamá me voy a morir. Entonces, pero ya podemos hacerles entrar en razón y hablarles así de lo más normal que se pueda, ¿verdad? Perdón el término que voy a utilizar, pero a calzón quitado, ¿verdad? Decirles, no, usted es una persona adulta y usted si no presta atención sobre lo que le está sucediendo, pues usted solo se lo va a llevar la trampa. Y no, y aparte de eso, nos va a poner también trabajo a nosotros, porque a los que nos toca correr, si usted no se cuida, es a los que estamos a su alrededor. Claro, viera las carreras con mi mamá al final, viera qué bueno. Exactamente, porque es que, o sea, se descuida y como no reciben la educación adecuada y nada más mi doctor me dijo que yo tenía diabetes tipo 2 y no tiene ni la menor idea de lo que hablábamos anteriormente,
qué es la diabetes, cómo se produce, qué es lo que le hace falta a nuestro cuerpo para que se desarrollara esta condición y cómo la puedo manejar, y ni siquiera tengo un control adecuado, entonces yo sigo comiendo lo que se me antoje porque no tengo ni la menor idea qué está pasando dentro de mi organismo. O sea, no tengo ni siquiera un control adecuado. Voy cada 6 meses al doctor. Y esto ocurre mucho en las personas que tienen diabetes tipo 2. Les tienen un control, bueno, que cada 6 meses. Y cada 6 meses esa persona es la única vez que se dan cuenta cómo están sus niveles de azúcar en sangre. Porque pregúntele usted si conoce un glucómetro, no lo conocen. Pregúntele usted a su alumno o a su mamá o a su tío o algo, ¿qué tipo de diabetes tiene? Ah, no sé, el doctor nada más dijo que yo tenía diabetes. O sea, son muchas cosas que uno debería empezar por decir, bueno, a mi hermano le diagnosticaron diabetes, bueno, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a educarnos, y si podemos acompañémoslo a una cita, entre todos regalémosle un glucómetro, aprendamos todos a manejar ese glucómetro, sepamos qué puede provocarle a él en su organismo, y aparte saber si es solo diabetes o si aparte tiene otra condición de salud, si es hipertenso, si tiene alguna otra condición de salud que haya que cuidarle también. Entonces, bueno, retomemos aquí los síntomas de la diabetes mellitus. ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo puedo saber yo que se me puede dar esa condición de salud? Una necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, falta de energía, sed excesiva. En el caso de mi hijo, cuando fue diagnosticado con diabetes, en menos de 15 días, perdió peso, algo increíble. Tenía una sed que yo siempre pongo de ejemplo de esto, que se tomaba el agua hasta de los caños, si se lo ponían enfrente, él se tomaba el agua del caño y por ende orinaba demasiado. Y por esto otro, perdía peso. Entonces, estos síntomas son como los más conocidos cuando una persona pues tiene una predisposición a desarrollar, o que uno diga, ay no, qué torta, ¿verdad? Estos síntomas los estoy empezando a tener, mejor me voy a hacer un chequeo médico. En el tratamiento para la diabetes mellitus tenemos alimentación saludable. El doctor nos va a recomendar, ¿verdad?, que incorporemos pues todos los grupos alimenticios sin que eliminemos alguno, a menos de que haya alguna condición de salud hacia alguno de los grupos. El ejercicio. El ejercicio, yo digo que debería venir como receta médica en las personas con diabetes mellitus. Es sumamente importante el ejercicio porque la insulina trabaja, los músculos se hacen más susceptibles a la acción de la insulina, entonces el cuerpo la utiliza de una mejor manera. Entonces, por ende, los niveles de azúcar en sangre pues van a ser más manejables. Bueno, aquí tenemos la administración de insulina, medicamentos. ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes tipo 2? Ok, hablamos que los diabetes tipo 1 son independientes. Ellos van a depender de inyección, de colocarse insulina, se puede decir, de por vida. En los pacientes con diabetes tipo 2 o con prediabetes, cuando voy a donde mi doctor y me indica que mis niveles en sangre están un poco elevados, lo que primero se recomienda es una buena alimentación y haga actividad física y ejercicio. ¿Qué pasa? Agarremos de ejemplo al hermano de este muchacho que acaba de contarnos su experiencia. ¿Qué pasa si él no hace caso, no se alimenta bien, no hace actividad física? Ok, entonces va a ir donde el doctor otra vez y sus niveles de azúcar en sangre siguen altos. Entonces el doctor le va a recetar las famosas pastillitas, ¿verdad? Tome pastillas. Pero él sigue sin hacer caso, sin hacer conciencia, sin educarse. Pues va a llegar el momento en que va a también tener que administrarse insulina inyectada.
que de alguna u otra manera ya su páncreas del todo no va a producir insulina. En la diabetes tipo 1 se me olvidó mencionarles que hay una etapa que se llama la etapa de la luna de miel. Cuando los niños o adolescentes son diagnosticados con diabetes tipo 1, hacen lo que le llaman, yo no sé si actualmente todavía se usa ese término, pero un debut diabético. Entonces suena como feo esa palabra, pero eso fue lo que le hicieron a mi hijo cuando lo diagnosticaron, hizo un debut diabético. Pasan una etapa de luna de miel. Esa etapa de luna de miel es como que el páncreas produce toda insulina. Incluso habían días que a ellos les dan una escala de la cantidad de insulina que tienen que inyectarse dependiendo de los niveles de azúcar en sangre que tengan. Entonces, si ellos se hacen la prueba de glicemia y tienen su azúcar en sangre en tanto, pues inyectan tanto de insulina y así sucesivamente. Pues en la etapa de la luna de miel, pues los niveles de azúcar en sangre se mantienen dentro de los rangos normales y no necesitan inyectarse insulina, pero esto llega a desaparecer, entonces no quiere decir que la persona deba de abandonar su tratamiento. Y esto también va muy importante, muy dirigido a las personas, instructores, profesores, estudiantes y demás que trabajemos con población con diabetes mellitus. Si bien es cierto, el ejercicio es parte del tratamiento de la diabetes, les hace muy bueno, los niveles de azúcar en sangre llegan a controlarse demasiado. No podemos de ninguna manera decirle, bueno, que deje su tratamiento, siga haciendo ejercicio. Hay un control médico, una indicación médica que no se puede dejar. La diabetes mellitus va de la mano con la alimentación, control médico, ejercicio. Y en la parte de ejercicio nos involucramos nosotros, los profesores, los entrenadores, los preparadores, los instructores y demás. Entonces, jamás de la vida decirles dejen ya sus medicamentos porque con el ejercicio usted llegó a controlar sus niveles de glucosa o niveles de azúcar en sangre. María, tal vez haga un aporte. Sí, señora. La parte de alimentación, pues sí se recomienda que si una persona se diagnosticó diabética, por favor, de inmediato a nutricionista para que nos diga qué comer, qué porciones comer. Nosotros tenemos así como que azúcar, que es solo la que le echamos al café, como decías vos, o la que tiene las frutas. Y no, recordemos que todo lo que son carbohidratos, al llegar a la sangre se convierte en azúcar. Los licores, al llegar a la sangre, se convierten en azúcar. Por ejemplo, si yo no soy diabética, puedo comerme un banano completo. Una persona diabética debe comerse solo un medio. Entonces, ahí es donde a veces fallan las personas diabéticas. En mi caso, extra de ser profesora, soy enfermera y puedo decirles que tuve la experiencia con un paciente que llegó y me dijo, es que yo desayuné light. Cuando yo le dije que es un desayuno light para usted, me dijo, me comí media piña y me comí medio kilo de uvas. El paciente, como diabético, con costos, una tajadita de piña y a lo mucho 3 bolitas de uva. Así que imagínense cómo podía llegar en ese momento su azúcar, con decirles que el logómetro solo ponía high, ni siquiera daba un número, ¿verdad? La otra parte que decías de la medicación, 100% importante. Habrán personas que solo necesitan una dieta, habrán otras que necesitan dieta y pastilla, otras que necesitan dieta y algún tipo de insulina, y los más complicados ya ocupan dieta, pastilla e insulina. Las tres. Desgraciadamente, quienes dejan el medicamento se arriesgan a muchas cosas. Tengo la experiencia de este año en enero con mi suegra. Ella no se tomaba el medicamento y hizo nada más y nada menos que un infarto cerebral. El diabético, mal medicado, es uno de los mayores riesgos que va a tener para infartarse. Entonces, ahí que tengamos que enseñarlos en esa parte. La otra parte del ejercicio, como decías, por lo menos medicamentos se les dice que mínimo media hora al día o 1 hora día por medio. Obviamente el ejercicio pues que sea mejor para ellos. Yo creo que aquí la mayoría estudian deporte, así que estarán más capacitados que yo en esa área. Pero sí es importante que
que tengamos una buena educación, principalmente con nuestros diabéticos, para que no vayan a sufrir consecuencias mayores. Un diabético mal cuidado, como decía, infarto, primero que nada, problemas de piel. La mayoría de ellos tienden a ser amputados, sus pies, sus brazos y demás, por una mala circulación a consecuencia de tener azúcar. La parte que decías, por ejemplo, de la poliuria o el estar orinando mucho, ellos tienden a tener al tiempo problemas de riñón, de ahí que tengan que cuidarse, ¿verdad? Tienden a hacer muchas infecciones urinarias y desgraciadamente si no se cuidan y tras de eso no se toma su medicamento ni nada, pueden incluso tener problemas de riñón y ser trasplantados. Entonces, sí es bastante importante tener esos cuidados. En cuanto a lo que es, por ejemplo, las uñas de los pies, se dice que no deben ser cortadas, deben ser limadas. Y el diabético pierde sensibilidad. Entonces puede llevarse un golpe, que en este caso tienen que estar ustedes muy pilas, los que son educadores físicos, porque ellos no sienten. Entonces al no sentir, se dan cuenta que tuvieron un golpe hasta que tal vez ya está necrosado un dedo, por ejemplo, o lo que es lo mismo se les puso negro, ya casi morado, ¿verdad? Y ya ahí tal vez hasta lo van a perder. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Así es, totalmente, pues cierto, más bien muchísimas gracias por su aporte. Esta profesión de enfermería a mí me encanta porque conviven día a día con todo tipo de pacientes y pues todo es individualizado, o sea, todos los pacientes son diferentes. Una persona que es diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, no quiere decir que vaya a ser igual que el resto. O sea, al ser diagnosticado con esta condición, tenemos que tener claro que todos van a tener su tratamiento individualizado, así como en este caso su entrenamiento para ejercicio individualizado. En caso de hipoglicemia, Una pregunta. hiperglicemia, tenemos aquí, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Ok. Mi pregunta es que la diabetes y todo lo que conlleva este tema puede desencadenar más. sí, claro, sí, igual a como puede surgir por algunas otras enfermedades que ya existan, también puede desencadenar como lo explicaba la enfermera ahora, pues otro tipo de condiciones de salud, de riñones, de cardiovasculares, de todo. Entonces, claro que sí. Esto no se puede erradicar, digamos, no podemos curar la diabetes, por decirlo así. No, la diabetes ya por diagnosticada va a permanecer ahí. Lo que se puede hacer es controlar y tener un tratamiento adecuado. Voy a acelerarme un poquitito porque me indica don Jimmy que ya se nos está pasando como el tiempo. Entonces, como para darle las bases como más importantes de hipoglicemia, es cuando los niveles de azúcar en sangre bajan demasiado. ¿Okay? Podemos tener aquí estos síntomas: sudoración, palidez, irritabilidad, hambre, falta de coordinación, somnolencia. Hiperglicemia, boca seca, sed, debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa. Todos esos son partes de los síntomas. Y la hiperglicemia es los niveles de azúcar en sangre altos. Y la hipo, los niveles de azúcar en sangre bajos. Aquí un panorama de las afecciones que comentaba ahora la compañera, ¿verdad? De cardiopatías, el pie diabético, neuropatías, la reducción de la circulación en sangre, ¿ok? La alimentación, que también nos la tocó ahora, ella, que debe hacer una alimentación balanceada, alimentos sin azúcar añadida. Las personas diabéticas se van a acostumbrar mucho a oír este caso, porciones, intercambios de alimentos, el índice glucémico, que tiene mucho que ver con la alimentación. Hay, por ejemplo, en el caso de las frutas, hay frutas con niveles de índice glicémico muy altos, niveles de azúcar. No necesariamente porque sea fruta, un diabético puede consumir todas las que desee. En el caso del banano, y dependiendo de su grado de madurez, el índice glicémico va a ser muchísimo más alto. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Los alimentos libres de gluten los pueden consumir una persona diabética sin ningún problema. Alimentos que ayudan a subir el azúcar y glicemia. Cuando trabajemos con personas como entrenadores y lleguemos a tener una persona que sufre de una hipoglicemia, debemos tener cuidado de saber asistirlos, qué le podemos dar. Es recomendable siempre andar o que ellos anden algún jugo que sea con azúcar para poder lograr que el azúcar en sangre vuelva a subir. Y si el paciente no ha perdido el conocimiento, pues se le puede ayudar con algún tipo de dulce, confites, pero que sean como transparentes para que a la hora de chuparlos por medio de la encía sea más fácil la absorción y llegue más rápido a las venas, ¿ok? Los niveles de azúcar lleguen a subir más rápido. Aquí tenemos los niveles de azúcar en sangre, los rangos adecuados. En una persona sin diabetes debemos de tenerlos de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y una persona con diabetes deben de manejarse en estos rangos. ¿Ok? ¿Qué pasa si se sale de esos rangos? Si es bajo, si es menos, mira, aquí está. Sin diabetes, en ayuno debemos de manejar estos rangos. Cuando una persona es diagnosticada con prediabetes, anda por lo general en estos otros rangos. ¿Qué pasa si una persona con diabetes pues tiene una glucosa en menos de 70? Ya es una hipoglicemia. Puede perder el conocimiento, empiezan a tener todos los síntomas que vimos anteriormente. Entonces ya hay que asistir a esa persona. En muchos casos, y como lo dijimos, las personas suelen tener una reacción diferente. Hay personas que tienen diabéticas, que llegan a los niveles de azúcar en sangre en 60, 70, y se sienten peor que teniendo los niveles de azúcar en sangre en 40. O sea, a veces pueden que no se puedan ni asistir solos y hay que recurrir a ayudarles. Existe también una inyección de glucagón, que es para ya cuando la persona pierde completamente la conciencia, pues ya le corresponde a una persona adecuada asistirlo y inyectarle glucagón para que los niveles de azúcar en sangre logren subir. ¿Qué pasa si más bien los rangos de azúcar están por arriba de lo indicado? Sería hiperglicemia. La persona va a presentar todos los síntomas que vimos cuando hay hiperglicemia. Y aquí es donde las personas que se inyectan, más que todo los diabéticos tipo 1, se hacen como mañosos porque empiezan a hacer rescates de insulina, que es aplicarse pequeñas dosis de insulina fuera de sus tiempos para volver a bajar los niveles de azúcar en sangre. Y si estamos entrenando a algún deportista o tenemos alumnos con diabetes, pues tenemos que tener mucho cuidado y por eso es tan importante involucrarnos con ellos. Ejercicio como parte importante del tratamiento de personas con diabetes. Ok, aquí tenemos el ejercicio, tratamiento, dieta. Es parte súper importante. ¿Cómo podemos manejar los niveles de azúcar en sangre y en el ejercicio? Este aparatito de aquí debe ser compañero ideal de una persona diagnosticada con diabetes. Y nosotros como entrenadores, como asistentes, como enfermeros, como estudiantes, como todo, debemos de tomarnos el tiempo para, si tenemos que manejar o entrenar a alguna persona con diabetes, debemos saber manejar un glucómetro. Este es el glucómetro que sirve para saber los niveles de azúcar en sangre de una persona. Entonces se habla que si los niveles de azúcar en sangre están por arriba de 300 o que vaya a dar high, que ya ni siquiera la lectura se va a leer, pues es recomendable que la persona no haga actividad física, porque puede subir, los niveles de glucosa pueden subir más y puede ser peligroso. Si el nivel de azúcar en sangre más bien es menor a 100, lo ideal es que la persona pues pueda comer algo de carbohidratos, quizá una porción de carbohidratos para lograr que los niveles de azúcar pues suban un poco y pueda realizar la actividad física sin ningún problema. Esto va a depender mucho de la persona con la que nosotros nos corresponda trabajar. De verdad que tenemos que involucrarnos con ellos y vamos a llegar a conocer hasta qué tipo de alimento hace que dentro de su entrenamiento se le suba el azúcar, se le baje el azúcar. O sea, es toda una incorporación y todo un desafío para nosotros como entrenadores.
Aquí les incorporé el uso del glucómetro, cómo debe usarse el glucómetro. O sea, ese aparatito tan importante para las personas con diabetes requiere de una cinta reactiva, de una maquinita que nos va a dar la lectura de los niveles de azúcar en sangre, de una aguja o de un lapicero que nos va a servir para pinchar el dedo y tomar la muestra. Usted, si necesita tomarle los niveles de azúcar a una persona con diabetes, entonces le hace una pinchadita en el dedo con el lapicero o con la aguja y esa muestra de azúcar, de sangre, perdón, la coloca en esta tira reactiva que se le coloca a la maquinita y aquí van a aparecer, como aparece en esta imagen de aquí, el nivel de azúcar en sangre. Entonces, esto nos va a ayudar para saber si la persona está adecuada para entrenar o seguir entrenando o cómo están sus niveles de azúcar en ese momento. En las personas con diabetes tipo 1, es muy importante también manejar los tiempos de horarios de entrenamiento. Es necesario saber que ya después de las 6, pues no es muy recomendable que hagan actividad física porque pueden sufrir hipoglicemias durante la noche. Entonces hay que saber manejarlo. Como lo hablábamos anteriormente, no suspenderles ni quitarles que no puedan hacer actividad física porque sí lo pueden hacer, pero incluirnos con ellos y hacer todo un desarrollo de entrenamiento. Aquí les involucro un programa FIT básico para personas diabéticas. Recuerden que nosotros como entrenadores, igual para las personas que no sean entrenadores, para los que están escuchando la charla, es importante, bueno, tener en cuenta la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. La frecuencia con la que voy a hacer el ejercicio, cuántas veces por semana, lo ideal es todos los días, pero de 3 a 5 veces por semana está bien. A una intensidad de 50 al 70% de capacidad aeróbica. Un tiempo, el tiempo va a depender mucho de si la persona viene de un completo sedentarismo o si ya, pues ya después de diagnosticada y también ha hecho actividad física siempre, entonces también esto se desarrolla ya estudiando a la persona, ¿verdad? 15 minutos hasta 1 hora, lapsos de 10 y 10, 10 en la mañana, a mediodía, en la tarde. Incluir, por supuesto, un calentamiento y un estiramiento, muy importante lo que acabamos de ver, verificar el azúcar en sangre. Importante incorporar en las personas diabéticas el ejercicio anaeróbico para fortalecer los músculos. ¿Por qué? Porque recuerden que la insulina se hace más sensible, los músculos logran manejar mejor la insulina cuando los tenemos fuertes. Entonces, por eso es tan importante incorporar una rutina que trabaje los músculos para mantenerlos bastante tonificados y que se pueda nivelar mejor el azúcar en sangre. Y las sesiones también de yoga nos ayuda montones. Este es un FIT recomendado por el Colegio Americano de la Medicina y el Deporte en cuanto a la prescripción de ejercicio. Esto es para nosotros los entrenadores, preparadores, profesores. Es un FIT ya recomendado por el Colegio Americano. Aquí está también la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo y lo que ellos pues recomiendan en cuanto al uso de prescripción de ejercicio en personas diabéticas. ¿Okay? Necesitamos también hacer otro tipo de evaluaciones de actitud física, la fuerza, la resistencia a la fuerza, la flexibilidad, resistencia aeróbica, la composición corporal, una prueba de fuerza, además, y realizar glicemias. Beneficios del ejercicio. Bueno, mejora el control de los disminuye los niveles de colesterol, aumenta el tono muscular, mejora el bienestar psicológico y físico. Ok, hacer conciencia en nuestros alumnos, en nuestros familiares, porque es tan importante el ejercicio. Sea consciente de su enfermedad, hacerles saber los beneficios que obtienen con el ejercicio, qué contraindicaciones tienen, informarse, educarse, llevar una asesoría de parte del médico, entrenador, nutricionista, iniciar acciones efectivas para su cuidado, tener precauciones y no esperar a que las consecuencias
lleguen, sino empezar inmediatamente. Y si tenemos herencias, pues recuerden, ¿verdad? Tener precaución, cuidarse desde antes, desde ya. El autocuidado del diabético, conocer la enfermedad y sus riesgos, seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicios y seguir el tratamiento correctamente sin interrupciones. Ok, como conclusiones, no sé si hasta aquí tienen alguna Tengo, duda. al final se la Todo bien. Dígame. Sí, bueno, yo lo voy a hacer. Me interesó bastante lo que la compañera que dijo que es enfermera, mencionó que los diabéticos no sienten, ¿verdad? Ajá. Digamos que un golpe o cosas así. ¿Por qué es que no llega a sentir o a tener tanto sentido así? No sé si me expliqué bien. ¿Por qué es Sí, que no llegan a porque sentir? pierden la sensibilidad. Exacto. Tal vez bueno, la compañera nos Sí, pueda... Mari, tal vez ahí te colaboro. Ajá, sí, claro. Sí, los diabéticos sufren de neuropatías, que son daños a nivel de los nervios periféricos, especialmente los receptores a nivel de los nociceptores, los que son de dolor. Entonces, este daño va provocando que ellos vayan perdiendo sensibilidad por neuralgias que se van presentando en diferentes zonas de su cuerpo, especialmente a nivel de extremidades y extremidades inferiores. Entonces, ellos van perdiendo sensibilidad, lo que para muchos de nosotros puede ser algo incómodo porque va provocando dolor, digamos, en la parte inferior del pie, en la planta del pie, y nos genera una alerta de que algo malo está pasando. En el caso de los diabéticos, eso no pasa. No hay ninguna señal de alarma, no hay ninguna señal de alarma hacia el cerebro que indique que efectivamente hay dolor y hay presencia de alguna patología que efectivamente provoque algún daño. Pero son neuralgias, daños específicamente a nivel del sistema nervioso. Entonces prácticamente como que se bloquean esos receptores. Más que se bloquean, es un daño total de los receptores. Total, ya no se envían impulso nervioso ni va. Ya pierde por completo sensibilidad, digamos, en lo que es la conexión, digámosle así, sináptica entre los neuronas, el receptor en este caso del tejido nervioso, hacia lo que es el cerebro, el encéfalo como tal, que es el receptor de la sensibilidad. Ok, gracias. Ok, gracias, profe. Ok, bueno, como conclusiones, las personas con diabetes mellitus pueden tener un estilo de vida completamente saludable y estable siempre y cuando se lleve un buen control. Debemos casi por obligación tener conocimientos básicos sobre tipos de diabetes porque suele suceder que vamos a llegar a tener que trabajar con personas que indique que han sido diagnosticados y no tienen conciencia de cómo poder controlar su diabetes. Al tener que prescribir ejercicio en este tipo de población, es de suma importancia evaluar todos los componentes físicos de cada persona de forma individualizada. Involucrarnos en el estilo de vida de la persona nos llevará a tener mayor éxito en cuanto a los objetivos que deseamos perseguir. No se debe detener a aquella persona que desee exigirse más en cuanto al ejercicio. El cuerpo humano es una máquina inteligente y se adaptará a todos los cambios y modificaciones que sean necesarios para muchos es un gran desafío, ya que rompe mitos de que las personas con diabetes están limitadas a hacer deporte. Aquí, ok, vamos a ver. Ahí estoy. Que bueno, quiero incorporarles aquí esta imagen, se las incorporé al final de la charla. Como celebramos siempre también algunas otras fechas importantes, más que todo los que trabajamos en actividad física y en deporte, para muchos es de muy poco conocimiento cuál es el Día Mundial de la Diabetes, y si lograron ver, durante toda la presentación de las diapositivas había un circulito azul, incluyendo también en mi logo de Vida Saludable, está incorporado el círculo azul. El círculo azul es el círculo de la diabetes, y el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes.
Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, para que apoyen a sus familiares, a sus alumnos, no los detengan nunca a desarrollar actividades, involúcrese con ellos, que sea parte también de un desafío para usted, que lo va a sacar de su zona de confort, pues sí, nos saca de la zona de confort, trabajar con una persona en condición, en cualquier tipo de condición de salud, pero sepan que la diabetes es algo con lo que nos vamos a topar el día a día, es algo que debemos manejar, por lo menos con conceptos básicos como lo vimos hoy, y pues es algo que nos va a ayudar mucho. Yo espero que pues que les haya servido, que yo me haya podido expresar de una manera que a ustedes les quedara más clara el por qué y el cómo es que se da la diabetes en el cuerpo de una persona. Y de verdad que para mí ha sido un placer. Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Don Jimmy, si necesita hacer algún... María, disculpe. Sí. Bueno, a mí me interesó mucho la charla y les quiero compartir que yo tengo una sobrina que a los 18 años a ella le dio un coma diabético, ella estuvo entubada y todo. Ella nació con una deficiencia en el páncreas y todas las características que usted nos dijo, como que pérdida de peso, tomaba mucha agua, eso, se fue dando, pero no se le dio como la importancia, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia, o sea, la importancia que hay que darle cuando uno ya ve esas síntomas, puede ser como que es mucha agua, que va mucho al baño, que va, la pérdida de peso. Entonces, ella tiene la mellitus 1 y fue por eso, ¿verdad? Porque ella nació con la deficiencia y en un momento se vio hasta los 18 años que entró con el coma diabético. Y una consulta que tengo así rapidita nada más. Después de que ella ya estuvo en tratamiento, ella se ha engordado bastante. ¿Será por lo mismo, por la insulina que se pone todos los días? No, porque, bueno, digamos, habría que ver la reacción, también ver qué tipo de alimentación ella está teniendo, porque, digamos, yo podría mostrarte a mi hijo, que le diga que se asume, y él es diabético tipo 1 y es súper, súper delgado. Más bien, al contrario, yo le paso diciendo, ha perdido muchísima masa muscular. También puede ser que tenga, aquí tal vez doña Ana nos ayuda, la acción de la insulina en los músculos también, cómo llega a afectar, porque llegan a perder mucha masa muscular. Mi hijo no es obeso, al contrario, es súper delgado. Tiene también que ver mucho el tipo de alimentación, tal vez que esté teniendo. Inclusive, como te decía ahora, la reacción de la insulina, el tipo de insulina, es que hay muchos tipos de insulina. Entonces, habría que ver el metabolismo y el organismo de ella, cuál es la reacción que está haciendo. Y no sé si me dijiste que ella se mantenía activa físicamente en deporte. No, en realidad, o sea, sí hace, pero no es así como... Aquí en Costa Rica, y que dicha, que no se me va a olvidar algo, que no se me olvide, hay una asociación que se llama Asociación Día Vida Pro Diabéticos. En esta asociación uno aprende demasiado, muchísimo, para tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2. Dan charlas continuamente y ahí hay actividades, inclusive en el mes de noviembre hay muchas actividades. Y Diana Ortega es la fundadora de esta asociación y la hija de ella se llama Paula Chinchilla. Ella es diabético tipo 1 también. Ella se especializó en nutricionista y se especializó en el área de la diabetes. Ella logró llevar a un chico con diabetes tipo 1 a realizar 21 maratones en un mes. Entonces, por eso les digo que no hay que limitarlos a que esta condición ya ellos puedan dejar de tener una vida normal. Por el contrario, esto más bien a veces se vuelve como un desafío para todos. Y ella en su página tiene 2 charlas de un libro que ella comenta ahí, 42 formas que hay que tomar en cuenta que puede estar afectando la diabetes en la persona.
Entonces esto como entrenadores o nosotros que trabajamos con personas sería bueno que lo pudieran llegar a ver en la página de Paula Nutre, se llama así ella, y habla de 42 factores, podemos decirlo así, que pueden ocasionar que la persona no dé buen rendimiento en el ámbito deportivo, o al contrario, que esté, si no hace ningún tipo de deporte, que esté pasando por esta situación de aumento de peso o más bien pérdida de peso. Son 42 factores que súper definidos que uno puede empezar como a descartar y a calificar. Mira, este sí, mira, ¿qué te puedo decir? Hasta el glucómetro que esté mal equilibrado y que esté tirando, pues, hay malos datos. Entonces, en esta asociación Día a Vida es un gran respaldo para nosotros que trabajamos con personas para que lo tomen ahí en cuenta. Sí, Mari. Sí, señor. Ok, ya ahorita seguimos con un proceso pequeñito de preguntas. Nada más, bueno, ya con esto, después de las preguntas, estaríamos cerrando la conferencia de este día. Muy agradecidos porque en realidad la anuencia fue alta. Se mantuvieron un muy buen porcentaje de todos los participantes, esperando realmente que haya sido de su agrado, y para nosotros realmente desde Neurophysical Education ha sido un agrado escuchar a María del Mar con esta ponencia. Sabíamos que la calidad que ella tiene y la presentación, sabíamos que iba a hacer esta interacción con los participantes. El material lo pueden buscar y esperamos que se hagan sus comentarios en el grupo de Facebook, Neurophysical Education. Pueden buscarnos en Facebook. También tenemos un acceso a nuestras redes sociales a través de Telegram. Nos buscan como Neurophysical Education. En Instagram también nos pueden buscar a través de Neurophysical Education. Y visiten también nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo videos para efectos de que hagan sus comentarios, sus preguntas. También vamos a estar subiendo material de esta conferencia en las redes sociales para su disposición, y que puedan obtener más información de este tipo. Vamos a abrir un espacio pequeñito de consultas, de conversatorio con María del Mar, aprovechando que ella está acá, y ya una vez que hagamos un pequeño periodo de preguntas, estaríamos cerrando con esta conferencia. Muchas gracias a todos los participantes y estamos para servirles. No dejen de comentar por redes sociales, por favor, en Neurophysical Education, tanto en Instagram, Telegram, Facebook. Para nosotros es muy importante. Y estén atentos para futuras conferencias como estas, de otras temáticas también importantes que les pueda servir para su desarrollo profesional. Muchas gracias de mi parte, y dejo a María del Mar para que siga haciendo este coloquio realmente muy interesante con todos los participantes.